Esta es la casa que habitó la familia de don Rufino José Cuervo. Primero vivieron acá los suegros de Rufino y la casa luego fue vendida a él y a su familia. En esta casa ha habido muchas cosas durante los años en que vivieron aquí los Cuervo Urizarri y Rufino José Cuervo. En el primer piso de esta casa había tenderetes y las cosas usuales de las casas de la Candelaria, una botica, una reparación de zapatos, y en el segundo piso vivía la familia propiamente dicha. En el patio con los papayos, allí es el patio de la servidumbre, la cocina, era la cocina, y en ese momento la servidumbre estaba conformada por una cantidad de personas que todavía hablaban muisca. Y Rufino trabajaba en la parte delantera, la que da a la calle, y allí podía oír todas las voces de la gente que pasaba, de los que repartían el agua, vendían los productos que se compraban, como pues mazamorra y bueno, las cositas que se vendían, las hierbateras que vendían y ofrecían sus cosas por la calle. Y muchas de esas voces, de ese paisaje sonoro de la Bogotá de aquel entonces, de la Santa Fe de ese momento, es lo que él consigna en su libro Apuntaciones Críticas sobre el lenguaje bogotano, ¿no? Un libro que él amó muchísimo y que estuvo puliendo prácticamente hasta su muerte. Y en esta parte donde ustedes están, comenzaba la fábrica de cerveza, porque aquí había una fábrica de cerveza que trajo Ángel, uno de los hermanos Cuervo, de Inglaterra. La familia había tenido algunos reveses económicos y entonces pues él creyó que con la cerveza se podía arreglar un poco la cosa de la economía doméstica, y sí, se hicieron bastante ricos con la fábrica. Aquí empezaba la fábrica, que continuaba atrás y se desenvolvía en el ala de allá de la casa. Entonces pues a mí me parece que es muy bonito, siempre lo digo al presentar la casa y al darles la bienvenida a los invitados, que allá estaba el pensamiento y acá estaba el gozo, y en la mitad nos paramos todos y somos muy felices. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues un saludo muy especial de agradecimiento, primero que todo a la señora directora Carmen Millán, que nos ha abierto este espacio, a Luz Marina Rivas, profesora que pues, nos ha invitado también a iniciar este ciclo acá en la maestría de literatura y cultura, a los estudiantes de la maestría del Caro y Cuervo y también de la Javeriana, que están aquí presentes en una suerte de encuentro también entre estudiantes, y especialmente pues a Juan Duchesne Winter, profesor de la Universidad de Pittsburgh. Él es director del Instituto de Lili, Instituto de Publicaciones de la Revista Iberoamericana. Actualmente su investigación, como ustedes van a ver, está centrada en temas como la cosmopolítica, el Caribe excéntrico, la teoría de las plantas. Vamos a hablar sobre muchos de estos temas, entre otros tantos como literatura wayú. También es autor de la antología más completa de literatura wayú publicada hasta el presente. Y también nos acompaña el profesor Miguel Rojas Sotelo de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, quien es recientemente, hace un par de años, ganador del Premio de Crítica Nacional de Arte con un libro sobre arte indígena. Es un colega muy importante para mí, dado que venimos trabajando hace ya casi una década en este proyecto que se llama Mingas de la Imagen, que son una serie de talleres y encuentros de educación intercultural donde construimos procesos a través de diferentes metodologías con estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y de diferentes regiones del país. Estamos justamente cerrando esta minga, 2 días de trabajo. Venimos construyendo a través de materiales reciclables narrativas. Las narrativas se convirtieron en unas banderas muy hermosas por cada uno de los pueblos presentes, tanto en el Rosario, la Javeriana, el Externado. Y pues también estamos homenajeando el día de hoy al poeta Humberto Acabal, poeta maya quiché, quien falleció en el mes de enero y cuyo libro póstumo se acaba de lanzar hoy en la Javeriana.
Así que pues sin más preámbulos vamos a iniciar este conversatorio con los profesores Juan y Miguel, también saludando al profesor Bruno Masoldi, que nos alegra mucho que esté aquí presente entre nosotros. Así que bueno, iniciemos este conversatorio. Quisiera comenzar preguntándole al profesor Juan sobre su lectura de la literatura wayú. Es una literatura que hemos venido leyendo tanto en la maestría de la Javeriana como lo que estamos planeando leer aquí en el Caro y Cuervo. Y hay una idea que nos gusta mucho, y es esta idea de la literatura wayú como una suerte de caballo de Troya que se abre en la ciudad y desde una perspectiva, digamos, de un conocimiento propio, con unas cartografías también particulares. Te quiero comenzar preguntando sobre tu relación con la literatura wayú y si nos quieres contar también parte de tu investigación para construir la antología. Bien, muchas gracias a todos los presentes y a la profesora Carmen Millán por la invitación y por el gran espacio que nos ha cedido para esta presentación. También quiero agradecer a los dos Migueles, Rojas y Rocha. Los nombres difieren por un fonema, Rojas, Rocha. Y a todos los aquí presentes. Este libro tiene el libro Caribe Caribana, Cosmografías Literarias, tiene dos partes. La primera hace pues lo que yo llamaría cosmografías literarias, es decir, un recorrido de varios textos que se relacionan con la territorialidad, con lo nativo, con lo indígena, de alguna manera, entendido el territorio no como un área o un terreno o un espacio puramente topográfico, sino como colectividad de culturas, gentes, pueblos y también seres humanos y no humanos. Entonces se inicia ese recorrido, es casi como si fuera un periplo, se origina en la península de La Guajira, que ahí la planteamos como un territorio caribe, en todo el sentido de la palabra, que apunta a lo que llamo un Caribe interior excéntrico, es decir, en el imaginario isleño o en el imaginario caribeño, el interior siempre es aquel espacio que está hacia adentro. Adentro quiere decir, digamos, distanciado del mar, ¿no? Y el mar se considera un afuera. Entonces este Caribe interior sería un Caribe que no necesariamente es insular, sino también continental, y se representaría un interior del Caribe, pero si uno lo piensa topológicamente, ese interior siempre ha sido tratado culturalmente como un exterior, porque los estudios caribeños se han destacado en la academia por darle una centralidad, yo diría que un poco distorsionada, a lo insular. No es que le quiera restar importancia a lo insular, pero se ha concentrado básicamente en las Antillas y ya, ese es el Caribe. Las Antillas, principalmente las Antillas Mayores, Cuba, la isla de la Española y Puerto Rico y Jamaica. Y luego quedan las Antillas Menores y casi nadie piensa en el Caribe continental, en el Gran Caribe, de las costas de América Central, de Colombia y también habría que mencionar a Venezuela. Entonces, lo que planteamos es que el Caribe, siguiendo un poco un escrito de un antropólogo puertorriqueño que se llama Reniel Rodríguez, él plantea que el Caribe no es un espacio tipo área, ¿no? Como digamos el área de esta mesa sería pues una región que llamamos Caribe. Él dice que no, que es más bien una red, un espacio reticular. El espacio reticular tiene la naturaleza de que no necesariamente encierra un área, sino que apunta a salidas, conexiones, ¿no? Entonces igual sería parte de los estudios caribeños un estudio de las migraciones, por ejemplo, caribeñas a Europa, a Inglaterra, a Estados Unidos, a México, a Cuba, que hubo muchísimas migraciones. Y eso
plantearía una retícula. Y como Renier Rodríguez es arqueólogo, él también encontró, a base del examen de todo tipo de residuos y artefactos, encontró que existía una gran comunicación en tiempos prehispánicos entre distintos puntos de la región americana que tenían al Caribe como un escenario importante. Hay piezas de cuchillos sacrificiales que se encuentran en Puerto Rico, se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y se encuentran también en Chile, donde hoy están los que llamamos los mapuches. Y él hace toda una serie de cálculos y llega a la conclusión que, dada la rapidez de las canoas que usaban especialmente la etnia caribe, los indios caribe, cualquier punto del Gran Caribe podía comunicarse con otro punto en un espacio más o menos de 5 días, porque estas piraguas que hacían los caribes, que eran unas máquinas increíbles, a veces 40 hombres en una canoa muy fina que podía traspasar las aguas a una gran velocidad, y en cierta manera había más comunicación intercaribeña entre ese Caribe interior y ese Caribe insular que hoy día, porque hoy día hay medios electrónicos, todo, pero nadie de Puerto Rico sabe lo que pasa en Jamaica. Nadie de Jamaica tiene idea de que la Guajira es parte del Caribe, de que la costa centroamericana también es parte del Caribe. Entonces eso es lo que queremos enfatizar cuando decimos Caribe interior excéntrico, que es un oxímoron, ¿no? Porque ser excéntrico, lo interior siempre se representa como un centro, ¿no? Pero este interior no es un centro. Me encantaría seguir sobre esa idea, Juan. Muchísimas gracias, porque creo que estamos en el corazón de la República de Colombia, que siempre se ha visto hacia adentro, el ombligo. Y estos territorios a los que tú estás ahora dándole una mirada, porque tú eres Caribe, han sido no lugares en gran parte de esta historia moderna de la República. Son lugares de los extramuros. Incluso fueron sacados del concepto del Caribe. Muchos de ustedes, tal vez como estudiantes en su primaria, en los mapas de geografía colombiana aprendíamos sobre la costa atlántica, sobre el Atlántico. Eso quiere decir que ese mar que existía en el norte, o que existe en el norte de Colombia, nos conectaba con Europa. Era el Atlántico que nos llevaba hacia otro lugar, no era el mar Caribe. Tuvimos que tener un golpe de refundación nacional para renombrar el Caribe y de alguna manera traerlo a la idea de la narrativa de lo nacional, al imaginario nacional. Y eso tiene 25 años. Y eso hace parte de por qué estamos aquí en el Instituto Caro y Cuervo y la construcción de un nuevo ideario nacional bajo una constitución del 91, etc. Es muy interesante tener voces como la tuya, dándole miradas a esos no lugares nuestros, que incluso son no lugares hoy, porque todos ustedes saben bien qué pasa en la Guajira colombiana, y que hacen parte también de esas grandes movilizaciones de tipo sociopolítico en Colombia, que darle centralidad al Caribe implicaba incluirlo en un proyecto nacional moderno, neoliberal, que abre las puertas, por ejemplo, a grandes proyectos extractivistas en La Guajira. La Guajira, ante todo, se convierte en un lugar del territorio nacional porque es rico, minerales, pero culturalmente no. Y hoy por hoy seguimos perdiendo personas, niños en La Guajira. Así que es muy importante esas miradas como la tuya, dándole centralidad, teorizando sobre la producción cultural
de una región tan vital, tan conectada. Uno de mis grandes amigos, Alejandro Dever, es arqueólogo también, ha trabajado por muchísimos años en algunas de las pequeñas penínsulas y de los pequeños golfos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ha encontrado exactamente a lo que tú te refieres. Tenemos piedra de obsidiana, o tenemos chaquiras de Puerto Rico, hay una gran interactividad y interconexiones en el Caribe, que luego también las encontramos en lugares como, y a esa va mi pregunta, a otro no lugar, pero que también es central y de tu interés, que es el sur del país, el sur de Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenemos a Juan Duquesne Winter haciendo estos viajes en nuestros extramuros, en el norte, en La Guajira, y luego al Valle de Sibundoy y al Amazonas? ¿Por qué? ¿Por qué esos viajes? Sí, quería seguir refiriéndome pues al periplo del libro. Bien, entonces comenzamos con la península de La Guajira, que es como un puño que ingresa en el Caribe, esa península, ¿verdad? También se podría decir que es un falo, pero penetra en el mar Caribe y es completamente ignorada. Entonces la escritura wayú yo le llamo caballo de Troya, porque varios escritores guajiros o wayú empezaron a hacer una literatura alfabética, letrada, convencional, en el sentido de que son obras que se escriben, publican, imprimen, y crearon un corpus muy interesante, y de alguna manera son parte de un movimiento mucho más amplio de reindigenización que ha habido en América Latina. Como parte de los movimientos sociales ha habido también movimientos de afirmación indigenista en toda una serie de países, y esos movimientos hay que reconocer que lo que persiguen es la integración de las comunidades indígenas a la sociedad contemporánea, se puede decir a la nación, y esa integración de alguna manera se expresa en la literatura. Los wayú incursionan en la literatura, publican y empiezan a dar a conocer obras que llaman la atención por su calidad, por su riqueza imaginaria, etc. Y en ese sentido yo digo que es un caballo de Troya, porque en lugar de permanecer en unos espacios de pura oralidad o de grafía, obra gráfica artística, que también es un tipo de escritura, y de danza y demás, también incursionan en la literatura en el sentido convencional, de literatura alfabética, escrita. Entonces lo hacen, y yo creo que ahí plantean un gran reto, porque traen una cantidad de temas y de ideas y de metáforas y de seres que tienen que ver con la segunda parte del libro, que habla de la cosmopolítica, ¿no? Abren, como muchos pueblos indígenas, su concepto del mundo, de la sociedad, es que en lugar de ser una polis exclusivamente humana, la polis incluye a toda una cantidad de seres no humanos, y de alguna manera se desestabiliza y se relativiza la distinción entre naturaleza y sociedad. Entonces, ¿qué es lo social? De pronto tenemos que lo social incluye pues a los animales, la flora, la fauna, el clima y toda una serie de entidades, incluso no orgánicas, el terreno, promontorio, la montaña, la lluvia, el sol, el viento. Todo eso pasa a ser parte de una sociedad. Entonces le llamaríamos, un poco siguiendo a Eduardo Viveros de Castro, una cosmópolis, ¿no? Una cosmópolis que trae todo eso. Esas son algunas de las cosas que trae la literatura indígena, de la cual es parte la literatura wayú, cuando se publica e incursiona en el campo de la ciudad letrada.
Entonces, siguiendo el periplo, el libro pasa a hablar de una novela importantísima que se llama Cubagua, una novela venezolana, que es buenísima en el sentido de que yuxtapone los tiempos coloniales, los tiempos precolombinos y los tiempos modernos, se yuxtaponen en una sola narrativa, salta tiempos, hace una yuxtaposición que se le podría llamar vanguardista, y tiene una propuesta interesantísima de un ecumene o una convergencia de los saberes ancestrales y los saberes modernos, y también del Caribe insular y el Caribe interior. La novela termina con unos buques que van a dirigirse hacia el Orinoco. Entonces el Orinoco es de hecho la ruta por donde un pueblo amazónico particular, el grupo lingüístico arawak, fue emigrando, que emigró a muchas partes de toda América, pero también emigró hacia el norte y se fue desplazando y llegaron a establecerse en casi todo el Caribe, con excepción del norte de Cuba, pero el resto se establecieron y eran arawak. Entonces tenemos que cuando se empieza a desarrollar la conquista, la mayoría de la población era de origen étnico y cultural amazónico. O sea, el Caribe tuvo un poblamiento, un asentamiento amazónico bien importante. Entonces hay un vínculo que de hecho lo simbolizan mucho los propios caribes como grupo étnico, porque ellos tenían redes de comunicación entre el interior del Orinoco y del delta y más allá con el mar Caribe, eran los que más se comunicaban. Bueno, pues vemos entonces que los caribes son de hecho un pueblo de la Orinoquia y los arawak son del Amazonas. Entonces ahí hay una conexión muy profunda que tiene un valor imaginario. Se puede decir, bueno, todo eso desapareció, eso es el pasado, ¿no? Pero no, lo que estas novelas hacen es que lo traen al presente y lo hacen presente como un acto artístico y un acto humano, lo hacen presente. Por lo tanto, después que se hacen estas novelas, eso se convierte en un presente. Entonces, parte de eso responde a la pregunta que haces de la relación con ese interior. Sigue pues profundizándose, ¿no? Es como si el Caribe nunca terminara. Es un ejercicio que en realidad podemos hacer con cualquier otro ente geocultural, que empezamos a buscar las redes y no termina, sigue conectando, y así es el conocimiento. Entonces no quiero plantear como que el Caribe sea una zona privilegiada que se empieza a ampliar y entonces todo tiene que ver con el Caribe, porque todas las zonas son así. Igual haces con el Ande, con el mundo andino, empiezas a explorar y encuentras conexiones de lo andino con lo amazónico, de lo andino con las llanuras, y sigues por ahí y igual, ¿no? Pero ese ejercicio, bueno, lo hacemos con el Caribe porque, qué sé yo, somos caribeños, pero igual lo puede hacer alguien con los Andes o con el Amazonas o con la Tierra del Fuego o con cualquier otro lugar. Bien, entonces luego tenemos una parte del libro que a mí me gusta mucho, que es Pensamiento Guatuna, que es una exploración de un libro, de un patrimonio primero oral del pueblo yecuano del Orinoco, mayormente establecido en Venezuela, pero también parte en Brasil, que fue llevado a la escritura por Civrier, Marc de Civrier, y realmente es tan importante quizá como el Popol Vuh. Es una colección de mitos y de pensamientos, y ahí tratamos de encontrar un pensamiento guatuna. La idea de esto es que el libro se llama Cosmografías y no se llama Cosmovisiones,
porque queremos ir más allá de algo que, bueno, ha sido una gran aportación, de primero descifrar las cosmovisiones de los grupos amerindios, porque queremos plantear la cosmografía como algo presente. Son escrituras, son pensamientos, son filosofías que tienen importancia en el presente, que son actuales. No nos hablan, como se ha pensado muchas veces, de un pasado. No es para que conozcamos nuestro pasado, no. El estudio de las culturas amerindias hoy día es para que conozcamos nuestro presente y nuestro futuro, porque en ese pensamiento amerindio hay un presente, claro que hay un pasado, también hay un presente y hay un futuro. Hay un diálogo muy actual con los problemas contemporáneos mundiales, ¿no? Comenzando por toda la crisis de la ecología, eso para decir algo, ¿no? Un tema, hay muchos otros temas. Toda la crisis ecológica y del mal llamado ambiente, ¿no? Que en realidad es el cosmos, la sociedad nuestra cosmopolítica. Bien, entonces con eso creo que doy una idea. La segunda parte del libro ya es más filosófica y lo que pretende es eso, demostrar la actualidad de ese pensamiento, de esa filosofía amerindia en el diálogo de los saberes y de las problemáticas y la teoría y el pensamiento contemporáneo, criollo, pero también europeo, etc. Claro, y algo muy importante del libro del Caribe Caribana es que no es un libro sobre los amerindios, sino donde el pensamiento amerindio nos ayuda también a comprender del presente y hacia los futuros. Entonces es muy importante además la relación que hay con el pensamiento chamanístico, ¿no? Particularmente en el Huatuna, la relación que hay con esas oralidades semejantes a las del Yurupari, que son de alguna manera transmisiones rituales, ceremoniales, en contextos muy específicos, pero que luego ponen a Cibrió en un diálogo etnográfico que desborda lo etnográfico, desborda lo literario y lo pone en un nivel donde el etnógrafo también queda, digamos, subvertido por ese pensamiento amerindio, como tú lo planteas. Sí, filosófico. Sí. Filosófico, exacto. Sí, una cosa que planteo, que tratamos de que salga a relucir ahí, es que cuando hablamos de pensamiento, pues, por decir así, pensamiento andino, pensamiento amazónico, pensamiento amerindio, es como si habláramos, como se habla hoy día en la filosofía, que se dice el pensamiento colombiano del siglo XX, el pensamiento francés, el pensamiento alemán, la filosofía alemana, pues igual, no se pretende cuando uno dice la filosofía francesa se ha orientado en los últimos años, qué sé yo, ¿no? Pues obviamente no estamos hablando de que vamos a llegar a Francia y vamos a encontrar al primer francés, lo saludamos y ¿qué tal la filosofía francesa? Porque no todos los franceses van a pensar igual. Entonces, cuando se habla de pensamiento amerindio, no es que estamos tratando de descifrar o pretender conocer, entre comillas, cómo piensa el indio. No, ese no es el punto. No es cómo piensa el indio. ¿Cómo verdaderamente piensan los indios? No. Lo que nos interesa saber es cómo pensamos en la actualidad, participando y dialogando con las tradiciones indígenas que nos llegan y cómo pensamos ante esas tradiciones. Igual que hay una tradición francesa que se llama, qué sé yo, ilustración, pues hay tradiciones amerindias que se llaman pues chamanismo. Y entonces vamos a dialogar con esa tradición y qué plantea sobre los problemas actuales. Entonces, por eso decimos que es también filosofía. Hay académicos que no les gustará eso, no les gusta, claro. Pero es filosofía, porque la filosofía es un diálogo sobre la existencia y sobre nuestra actuación en este mundo. No es necesariamente que tiene que pasar por un conocimiento del pasado o reducirse a un conocimiento del pasado, sino que es un diálogo completamente actual. Claro. Bien, siguiendo como estas rutas, estos recorridos que Juan hace también en esos extramuros, se puede llamar de esta manera, o esos caribes excéntricos, pero también no lugares, quisiera ahora dar un salto para volver también a las cosmopolíticas sobre el libro Irrupciones,
de Miguel Rojas Sotelo, también el libro Sé Paciente, donde hay como todo un trabajo sobre una serie de artistas que están en esos espacios de intersticio. Quisiera mencionar particularmente lo que nos mostrabas el día de ayer, al inicio de las mingas, esta obra Signos Cardinales de Livia Posada, la artista presente en el libro Sé Paciente, y cómo esas cartografías del desplazamiento, digamos, este es el país con un segundo nivel de desplazamiento en el mundo después de Sudán, cómo hay esas cartografías sobre los propios pies de las mujeres migrantes de diferentes regiones del país, y cómo Livia Posada, como médico, pero también como artista plástica de Antioquia, retoma esos procesos de la irrupción también, pero no solamente del sentir o del ver, sino digamos de otras texturas también que marcan la piel de las personas que están en desplazamiento, y como Miguel de alguna manera retoma en este proyecto de crítica abierta también esos espacios del cuerpo. Gracias, Miguel. Bueno, lo que yo trato de hacer es pensarnos de una manera un tanto excéntrica. Porque el problema de la elaboración del discurso teórico, del discurso crítico, es un discurso central, es la centralidad. Entonces hay unos estatutos hegemónicos a los cuales, como investigador o crítico o académico, está supeditado. Y como está supeditado a ellos, el discurso se vuelve un discurso de juicio, con juicio de valor. A mí eso no me interesa. Por eso soy un gran seguidor de Juan. Él es un intelectual indisciplinado. Él se mueve en un espectro muy, muy amplio. A mí me gusta eso también. Me gusta moverme en esos espacios. Entonces, simplemente para aclarar un poco de dónde proviene esto. La idea con este texto de Irrupciones era tratar de darle una revisión a la política cultural colombiana de los últimos 20 años, 25 años, en ese momento refundacional del país en el año 91. Y tratar de entender cómo las instituciones siguen marcando fuertemente lo que consideramos es aceptado dentro de los circuitos culturales, y lo que molesta de esas nuevas apariciones dentro de los circuitos culturales. Me gusta muchísimo lo que Juan dice sobre cómo producen los escritores guajiros. Allí hay procesos de autoproducción, hay procesos de gestión, de producción editorial, de circulación de su trabajo. Eso es muy interesante. Si ustedes piensan bien, hace 30 años la idea de la música colombiana estaba vinculada a músicas andinas, básicamente. Pero con la irrupción de la Constitución del 91, con esta idea de descentralizar el país, que esto además pues, es de larga data, si pensamos en eso, vamos a la marcha, la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, caribeño, ¿cierto? Por allá en 1934-38, tratando de dar un primer impulso a pensar el país desde su excentricidad, ¿cierto? Después de que perdimos un gran pedazo abajo en la guerra contra el Perú y tal, ¿cierto? Cuando finalmente la nación se consolida como este mapita extraño que tenemos. O los ecos de esa revolución en marcha fracasada que va a tomar Carlos Lleras Restrepo en el 68. Con la creación al final de ese periodo del Instituto Colombiano de Cultura en el 76, y para mi interés como persona que trabaja en las artes visuales, los salones regionales de artistas, cuando finalmente pensamos que el arte se puede producir regionalmente, que el arte no era de aquí, de unos pocos, y que estaba en unos espacios particulares con unas líneas muy claras de producción, sino que existen unas regiones y de repente ¡pop!, ellos producen arte. Eso me interesa. Pero eso sigue siendo muy nuevo, si ustedes lo piensan bien. Sigue siendo
algo revolucionario, pensar un país excéntrico. Sigue siendo muy complejo. Entonces lo que trato de hacer es identificar algunas de esas producciones maravillosas de muchos de nuestros artistas visuales y gracias a ustedes conocer esos otros espectros de producción en estas voces maravillosas por autores y escritores descentrados de nuestros pueblos originarios completamente olvidados, y encontrar, por ejemplo, en el trabajo de un médico, una mujer, médico cirujano, una manera de ver el cuerpo femenino muy poderosa. Y ese es el trabajo de Livia Posada, una mujer antioqueña, muchos de ustedes la conocen, que a través de su producción artística viene dando puntadas muy finas sobre la manera como reproducimos estos espacios de poder, de construcción, de representación, y en esa pieza que se llama Signos Cardinales, que es básicamente una serie de contrarretratos. Uno piensa en un retrato, uno piensa en lo que nos identifica, ¿cierto? En el rostro, ¿cierto? El contrarretrato de ella retrata piernas de mujeres que han sido desplazadas por muchas de nuestras violencias particulares. La mayoría de estas mujeres provienen de otro no lugar, que es el Pacífico colombiano, porque si bien el Caribe tiene un pensamiento y hay una teorización sobre el Caribe, una hiperteorización, y tú lo dices bien, una centralidad del Caribe en el pensamiento latinoamericano de alguna manera, contrarrestando algunos otros, el Pacífico sigue siendo un no lugar, ni siquiera teórico. Así que estas mujeres provienen del Pacífico, son mujeres campesinas, son mujeres indígenas, son mujeres afrodescendientes, que no identificamos porque solamente vemos sus piernas, muchas de ellas laceradas, muchas de ellas maltratadas por estos procesos de desplazamiento, objeto de estas múltiples violencias. Bien llámese minería ilegal, bien llámese control territorial por nuestro muy serio problema de tráfico legal e ilegal, por trata de mujeres, por trata de personas, por problemas de tipo político, etc. Así que allí vemos representado en esas imágenes territorios, porque además de ver las piernas de las mujeres, la artista genera son trabajos colaborativos. Eso es algo que también me interesa muchísimo, ¿cierto? Es como el borramiento del autor, algo que digamos es muy viejo, pero aquí funciona claramente. Son trabajos colaborativos en los que este retrato se convierte también en una narrativa, y es una narrativa de viaje. Livia se sienta, Livia conoce a estas mujeres porque ella las trata, porque es además parte de su trabajo como médico, es médico cirujano, pero médico de trauma, en salas de emergencia. Aquí nuestros médicos, después también de la gran revolución médica, han tenido muchos problemas. Si ustedes tienen familiares médicos, ya no son los mismos los de hoy. Así que ella también, y en este libro de Ser Paciente, Be Patient, habla un poco también sobre eso, sobre los procesos de transformación de la salud pública en Colombia. Me interesa mucho entender la institucionalidad y cómo eso afecta la cultura y nos afecta hoy. Entonces ella genera estos diálogos, y en esos diálogos pues ella entiende que hay unos viajes, hay unos periplos muy peligrosos en muchos casos, hay escapes, y entonces el retrato de estas piernas además tiene unos mapas dibujados en ellas, que son estas trayectorias que estas mujeres han tenido. Y esos son los retratos, son territorios.
Y entonces nos referimos al cuerpo como un territorio. Y si pensamos en Colombia, lo trasladamos a Colombia y hay, digamos, en el trabajo de Livia un interés muy particular sobre la geografía, y a mí me interesa muchísimo la geografía también. Porque a través de la geografía conocemos esas diversidades, ¿no? Es que la Guajira queda en el norte, es que allá están los guayús, es que allá hay un desierto, es que no sé qué, allá está el río, el Ranchería, que ya desapareció, etc. La geografía es muy importante, es nuestras maneras de mediación a través de otra fuerza moderna, que es la fuerza de lo exploratorio, de la exploración, todo el conocimiento, de la construcción de archivo, de todos estos asuntos. En el trabajo de Livia está eso expresado en la construcción de estos mapas y en la construcción de otros mapas. Así que por ahí es que me interesa, esas son como mis entradas. Trato de entender cómo las transformaciones institucionales, trato de ver cómo esas transformaciones institucionales de alguna manera operan en espacios de frontera, como algunos artistas visuales, en este caso Livia Posada, trabaja con muchos otros, interactúan con esas transformaciones y las presentan de una manera actual y distinta. Bien, hay una parte de tu libro donde planteas, retomando como a Livia Posada, que a ella le parece que en un país como Colombia, donde hay tanta diversidad de plantas medicinales, es un contrahecho la no posibilidad de tener acceso a las plantas. Y en ese punto me gustaría dar como un giro ahora hacia la teoría de plantas. Tú me mostrabas hoy un libro reciente de teoría de plantas donde hay 90 páginas sobre una planta, pero realmente el 70-80% del libro son 4 autores europeos, y es todo girar en torno a la producción teórica de esos autores, y finalmente queda como relegada la propia expresión, la propia relación con las plantas. Quisiera preguntarles a ambos cuál es la relación en su investigación con las plantas. Sé que Juan recientemente ha publicado un libro que todavía no conocemos, pero que está circulando ya desde el Reino Unido, que es un libro también sobre la teoría de plantas. Y quisiera preguntarles sobre la relevancia del conocimiento de plantas en esos pues, elementos de lo que tú mencionabas, humano, no humano, cosmopolíticas, pero también desde la investigación de Miguel, no solamente desde la planta como farmacopea, sino como textura que incluso está presente en el cuerpo de algunos de esos artistas que tú trabajas, artistas visuales. Yo creo que hay muchísima gente trabajando sobre el tema del narcotráfico, por ejemplo. Desde la literatura, desde las artes visuales, desde el teatro, hay muchísimo trabajo. Por supuesto, estamos plagados de telenovelas y series, etcétera, sobre el tema. Y al mismo tiempo, y le quería darle muchas gracias a Carmelita porque me trajo a un recuerdo. Yo estudié aquí a 2 cuadras, muy cerca de esta casa, y veníamos a la casa de un amigo de apellido Herrera, que eran los dueños de la casa de aquí arriba, Roberto, el chiquito. La casa estaba caída, pero tenían allí en el solar de la casa unas maticas y había un arbusto de hojas de coca, aquí, en la esquina de la cuarta. Y yo recuerdo que iba con mi abuelo a la plaza del 20 de julio a hacer mercado en canastos porque no había bolsas de plástico. Ese es el otro gran tema en el que andamos. Y estaban las señoras de las hierbas en el piso y tenían muchas planticas y muchas hierbitas, y entre esas había hojas de coca. Y eso se acabó, porque la guerra contra las drogas hace 42 años le negó la posibilidad a nuestros campesinos y por supuesto a los pueblos originarios de el uso cultural tradicional de estas hojas. Entonces a mí me interesa mucho pensar también desde ahí, y hay gente que hace cosas maravillosas. No sé si ustedes conocen, tal vez uno de los grandes artistas colombianos de hoy visuales, en el top 4, es un abuelito huitoto, un abuelito no huitoto de la familia Nonuya,
Mojave Huiyú, conocido como Abel Rodríguez Munaime. El abuelo Abel es otra víctima de nuestras violencias. Tuvo que salir de su territorio, por allá entre el Caquetá y el Putumayo, hace 16, 17 años, y llegar aquí a una ciudad como Bogotá a hacer la vida, y como un ser situado como Don Abel, que además era como el taita de su comunidad. De hecho hay 37 nonuyas existentes hoy en Colombia. Él es el viejo, él es el abuelo, y allá en la tierra quedan como 4 o 5, o sea que ellos ya los perdimos, y su lengua también. Viene aquí a ver qué puede hacer, y lo que él puede hacer es lo único que él sabe hacer, que él es un sabedor de plantas. Entonces afortunadamente se encuentra con una gente que había conocido, unos investigadores del tiempo pasado, se reconecta con ellos, ellos conocen el valor del conocimiento incorporado de este hombre, que es un conocimiento incorporado, porque lo recibió de sus abuelos en el Mambe y en la Maloca, en la Universidad de la Selva, pero aplicado en el día a día de la vida de la selva. O sea, es un conocimiento realmente en el cuerpo, no un conocimiento racional, pues un conocimiento distinto. Y entonces ellos le preguntan: ¿cómo hacemos para que usted nos pase ese conocimiento? Al final de un proceso muy largo, el señor se pone a dibujar, y hoy por hoy Don Abel incluso está en los platos de Carulla. Decía Miguel, no lo he visto, que hasta en los puntos de Carulla, los que hacen mercado en Carulla van a ver que en estos platitos que tú ganas por puntos al comprar tu mercado en uno de los supermercados más costosos del circuito, Don Abel y sus pinturas de plantitas del Amazonas están. Entonces, en este libro hay un capítulo que se llama De Raíz, porque es la capacidad que hemos tenido de sacar de raíz, y entonces aquí viene el asunto de los raizales, los palenques. Hay muchas cosas ahí que pueden resonar, pero simplemente se enfoca un poco a entender el proceso del abuelo Abel, y cómo hoy el abuelo, a sus 78 años, cumple 79 pronto, vive de pintar plantas por encargo, así que está en el circuito de la producción artística de alto nivel. Cuando a ti te dicen pintan un cuadro y yo te doy 10 millones, eso es un éxito absoluto. Pero si tú le preguntas al abuelo Abel: abuelo, ¿y eso qué es? Dice: no, pues yo ya no pesco, no puedo pescar, yo ya no tengo chacra, pues hago esos monacos y me pagan. Entonces es su manera de sobrevivir en esta otra selva. Esta es la otra selva, otra cosmopolis. Y él viene de una cosmopolis en relación con ese otro. Y ese otro, en su experiencia, es la planta, son las plantas, es el espacio en el que él habitaba. En este momento es pura ensoñación. Para poder trabajar, él tiene que mambear, tiene que usar ambi, para poder recordar y poder viajar en sueños y poder hacer esas representaciones que para él no son nada, son fantasmas. Así que él otra vez incorpora el conocimiento a través de la planta. Entonces hay como unas asociaciones muy interesantes. Nosotros necesitamos las hojas, como el señor Jeffrey Nealon, para hablar de la teoría de las plantas, no sé, 200 tantas, no, ni siquiera 160 páginas, hojas, para construir el archivo de la teoría de las plantas según Derrida, Deleuze, Guattari y Foucault. Y de una vez necesita
comerse literalmente una hoja para que la tinta, que es la saliva, y en ese mambeo se revele de nuevo el conocimiento incorporado, y ahí para. Esas son las cosas que me interesan, y por eso la planta. Después hablamos de los otros. Yo lo que veo en la teoría de plantas y la teoría de animal es que ha habido un giro en los estudios culturales a ampliarse, ir más allá de la producción cultural convencional para incluir las culturas no humanas, es decir, las culturas de los objetos, de las plantas, de los animales y otros seres no humanos. Y esto ha permitido ampliar a las humanidades. Las humanidades ya tienen que entrar en temas de la biología, de la ciencia. Yo conocí hace unos meses a una estudiante del departamento de inglés de literatura angloamericana, a una estudiante doctoral cuyo tema es la retórica de las bacterias. Entonces ella estudia cómo las bacterias desarrollan una retórica específica, ya claro, translingüística, hablando de lenguajes químicos, lenguajes que se relacionan con las reacciones entre las enzimas y todo el mundo biomolecular. Entonces eso es bueno porque ha ampliado muchísimo el margen de las humanidades. Ustedes saben que existe algo que llaman también teoría animal. La teoría animal desarrolla también unos conceptos éticos sobre nuestro consumo de carne de animales, y se basan principalmente en el hecho de que el animal sufre, ¿no? Sufre cuando es sacrificado para servir de comida a todo el mundo. Ustedes saben que si fuéramos a hablar de holocausto, el holocausto que hay ahora mismo de especies enteras de animales que son criados para morir, ¿no? Ni siquiera se les da la opción de desaparecer, de extinguirse, ni siquiera tienen derecho a extinguirse como algunos animales. Millones de pollos, millones de vacas, etc. Bueno, todo eso despierta una gran sensibilidad, y vienen entonces la teoría de plantas a decir, bueno, pero ¿y qué de las plantas? El mayor enemigo de las plantas son los herbívoros. Los vegetarianos son enemigos de las plantas porque se las comen, y las plantas también sufren, las plantas también tienen lenguaje, tienen sentimientos, etc. Y de hecho este autor entra un poquito en ese debate, y es interesante porque ese debate de teoría de plantas, teoría animal y todo esto que incluye ya el mundo, el cosmos, en la literatura, en las humanidades, es un punto de encuentro bien interesante y de actualización, porque ahí se da una convergencia entre la teoría y el pensamiento de tradiciones europeas, euronorteamericanas, y tradiciones amerindias y de otras culturas no, digamos, centrales o no hegemónicas. Entonces ese encuentro es muy productivo. Lo que vamos descubriendo es que la tal oposición entre pensamiento occidental y pensamiento no occidental es bastante artificial. Es una creación, pues, que ha surgido de cierta reflexión antagónica que ha producido, pues, escuelas como lo postcolonial, lo decolonial, con figuras importantísimas como Walter Miñolo, etcétera, de hacer una especie de contradicción entre Occidente y no Occidente, y se trata de plantear culturas no occidentales como si fueran bueno, desapareció el proletariado,
que iba a ser la revolución. Ya nos dimos cuenta que al proletariado no le interesa la revolución, no la va a hacer. Ya no es sujeto de la revolución, por tanto, ¿quién nos va a salvar? Entonces ahora nos va a salvar la cultura indígena. Entonces ese es el nuevo sujeto de la salvación. Y se hace una oposición mecánica entre el mundo amerindio y el mundo occidental como si estuvieran opuestos o encontrados. Y no es así. De hecho, Occidente también es una creación histórica. ¿Qué es Occidente? Sabemos por obras como el libro que se llama Atenas Negra, ¿no? Que gran parte de lo que es Occidente viene de África y de la India y del mundo semítico. Entonces, hay una historia de cómo se creó ese concepto de Occidente en las universidades de Inglaterra, de Alemania y de Francia. Y en realidad, para tomar un punto, en este libro discuto eso un poco, más en el libro de plantas, el animismo. El animismo no es exclusivamente de pueblos no occidentales, también existió y existe y se sigue desarrollando en el pensamiento occidental. Los teóricos que menciona Miguel, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Foucault, representan tradiciones del pensamiento occidental que converge y se acerca en muchísimos puntos, dialoga con pensamientos como el pensamiento amerindio. Tienen un gran encuentro. Y entonces, de hecho, nos ayudan a pensar con el pensamiento amerindio y a articular algo en común. Por lo tanto, yo no tengo ese acercamiento de que Occidente es malo, es como una porquería, y el mundo indígena es la salvación. De lo que me di cuenta en los pocos viajes que he podido hacer, principalmente en Colombia, y que he podido compartir con comunidades del Amazonas, de La Guajira, de Sibundoy, y también con comunidades afro de las islas, es que a quienes menos le interesa esa contraposición de estar opuestos a Occidente es a los pensadores amerindios. No les interesa esa vaina de pensar a Occidente como enemigo. Una cosa bien bonita fue una discusión que tuvimos con un joven aprendiz de chamán o de tradicional que se llama Cornelio en la ciudad de La Pedrera o en el pueblito de La Pedrera. Estábamos hablando de Yurupari y él dice que el mito de Yurupari, para completarlo, hay que tener en cuenta que aunque los hombres lograron arrebatarle el Yurupari de nuevo a las mujeres, hubo algunas que se escaparon, escondieron las flautas Yurupari dentro de sus vaginas y se fueron por los ríos. Y entonces yo le pregunté, ¿y dónde están ellas? Y me dice, ellas son las que crearon el mundo blanco, crearon las ciudades, crearon todas las que se escaparon con Yurupari. Y entonces un compañero que está dice, entonces ellas son las que crearon, son traidoras. Y ellos dicen, no, ellas son, estamos orgullosos de ellas, porque son mujeres nuestras que crearon el mundo blanco. Y el mundo blanco, ellos quieren decir Occidente, ¿no? Las ciudades, las urbes, el mundo metropolitano, agroindustrial, es una gran cosa. Es una gran cosa, porque entonces ellos no lo ven como una contraposición, como un enemigo ni nada. Entonces eso, yo creo que la teoría de plantas nos ayuda porque vemos una gran convergencia ahí. Sí hay diferencias. La diferencia que notamos es que estos planteamientos de teoría de plantas, pues por obvia tradición, digamos científica, tratan de fundamentar la gran intuición o el gran conocimiento de que las plantas son seres que piensan, que sienten y que tienen iniciativa, son personas, ¿no? En las capacidades biológicas que la ciencia ha ido descubriendo en las plantas, lo que no está mal.
y está muy bien fundado, porque de hecho, si uno va a la ciencia de plantas, hay que distinguir teoría de plantas de ciencia de plantas. Teoría de plantas es en las humanidades, ciencia de plantas es la ciencia experimental. La botánica experimental ya ha encontrado que las plantas tienen lenguajes, se comunican. Para darles un ejemplo, cuando los herbívoros se acercan y empiezan a comer plantas, las vaquitas, los venados y todo, las plantas emiten mensajes en códigos de partículas de perfumes, olores, que les llegan a los depredadores, a los carnívoros. Los carnívoros son los amigos de las plantas. Ellos vienen a rescatarlas y llegan a comerse a los herbívoros. Y entonces hay una comunicación ancestral entre plantas y carnívoros. Tienen una alianza para controlar la expansión de los herbívoros. Bueno, eso va para los vegetarianos. De hecho, eso es muy interesante, pero lo que vemos en la literatura amazónica, la literatura amerindia, por ejemplo, fuimos a leer el Huatuna, leímos una cantidad de textos de los Chipibos, de muchos grupos en el Amazonas peruano, y también de escritores que no son indígenas, pero que podemos considerar que son escritores del mundo amerindio porque tienen ya una formación en esas tradiciones, como el escritor peruano César Calvo, que escribió la gran novela Las tres mitades de Hino Mocho y otros brujos del Amazonas. Lo que vemos es que para el pensamiento indígena no es necesario, no es tan necesario, es bueno y se aprecia, pero no es tan central probar que tienen unas facultades biológicas específicas de lenguaje, etc. Porque de todas maneras las tienen. Porque la práctica amerindia, ya de entrada todo ser es una persona. No se necesita hacer un experimento para probar que es una persona, se sabe, es parte de una tradición de pensamiento. Entonces la planta no vale por sí misma. Este autor y otros más como Marden llegan a crear una ética que no está mal, eso no es que esté yo devaluando lo que hacen, yo creo que es muy bueno. Marder crea una ética, casi una ética budista, de que la planta, ¿no?, que tiene esa extrema pasividad, esa tranquilidad, no hay nada más tranquilo que una planta, esa tranquilidad y esa capacidad, esa lentitud de reaccionar, de moverse, esa gran sabiduría es una enseñanza para nosotros. Entonces la planta se convierte en un modelo ético de conducta, de hecho. El libro de Michael Marder es muy bueno en ese sentido. Pero en el mundo amazónico son como más prácticos. Las plantas son interesantes no en sí mismas por un valor intrínseco que ellas tienen, sino porque ellas nos conectan con el mundo. Una planta en el baile del muñeco nos conecta con las estrellas, nos conecta con un pez, nos conecta con una mujer. Entonces la planta es más bien un conector que nos conecta con toda una serie de seres. Pero no, en el mundo amazónico, por ejemplo, Michael Marder y los teóricos de plantas le dan mucha importancia al hecho que es cierto de que el mundo no existiría sin las plantas. Es el único ser que no se alimenta de otros seres, sino que se alimenta de una estrella, del sol. Se alimenta de la luz de esa estrella y produce toda la vida en el planeta. Todo se basa en las plantas. Entonces, la filosofía de teoría de plantas dice, pues la planta es el ser originario, es el ser básico, es la génesis, es el principio, que tiene mucho de verdad. En el mundo amerindio eso no impresiona mucho. El hecho de que la planta sea el origen de todo no causa mucha impresión, porque en verdad la capacidad de engendrar biológica en el pensamiento Huatuna por lo menos no es central. La capacidad central es la de pensar.
Y el pensamiento concebido de una manera bien amplia, que no es solamente pensar con la cabeza, sino que todo el cuerpo y todo nuestro ambiente piensa, ese pensar es el que produce los seres. Entonces por eso Huanadi, un gran héroe del Huatuna, ¿cómo es que él nace? Él nace porque salió del cielo, porque cayó y nació. No se dice quién lo creó, no hay un creador, sale ahí. Y entonces él crea a su mamá. O sea, no es la madre el origen de él crea a su mamá. ¿Cómo la crea? Se sienta en un banco y empieza a tocar la maraca, empieza a fumar tabaco y empieza a cantar. Y ¡boom! Y sale la mamá. Esa es su mamá. Entonces, la madre, la mujer, es valorada como persona, como un ser que nos conecta con una serie de cosas, pero no es reducida a su maternidad biológica. No es la biología. La madre, la mujer, crea porque inventa, porque elabora cosas, porque actúa. No es porque sea capaz de parir en el sentido estrictamente biológico. Entonces, por eso yo digo que en la concepción amazónica no hay madre naturaleza. La naturaleza es más bien una madrastra, ¿no? Es el pensamiento y la acción lo que crean. Entonces, solo quería como acercarme un poquito por ese lado. Muy de acuerdo con dos de tus afirmaciones sobre los binarios, porque los binarios son modernos, de alguna manera, y lo que vemos en la manera como los pueblos originarios piensan, no hay un binario, no existe el blanco y el negro puntual. Y de hecho, lo decías muy bien, el uso de las plantas para muchos de estos pueblos, para muchos de los pueblos amerindios, son vías de conocimiento. Y por supuesto, cuando encontramos en teóricos como Deleuze y Guattari el devenir por el uso de psicotrópicos conectados a plantas amazónicas en los 70s, finales de los 60s. Esa es la manera nuestra de poder nombrar algo que ha sido no nombrado, y es el poder ver a través de y poder convertirse en otro o ver desde otra perspectiva. Y ese es el gran valor de estos teóricos, sin lugar a dudas. Lo que a mí me preocupa en las humanidades y en la teoría es que hay que darle la razón. Son genealogías. El gran discurso de las humanidades, como lo tenemos hoy, es un discurso de mercado, es un discurso de nichos de mercado y de posicionamiento conceptual. Yo soy culpable, mea culpa, de arrancar un proyecto de estética decolonial hace 10 años con Walter Miñolo, y esto se vuelve un monstruo y es horrible, y estoy de acuerdo, pero no es tan horrible porque ha dado la posibilidad de abrir espacios de discusión que antes no se daban, y le ha dado la posibilidad a muchos productores culturales de entrar en otros circuitos, y yo celebro a Don Abel y celebro a muchos que vienen detrás de él. Por eso lo celebro, porque vivimos en este mundo, no podemos negarlo. O sea, no podemos ser binarios y decir no a la minería. Por ejemplo, estaba en un pueblito aquí hace un par de días y el pueblito se levantó en contra de la minería, y se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? No, es que necesitan recebo y piedras. Y digo, ¿y ustedes, las carreteras aquí no se pueden andar? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Ustedes están hablando que necesitan sacar sus productos agrícolas y para eso necesitan carreteras, pero ahora no podemos. O sea, son todas las incongruencias del asunto, y eso es lo que a mí me preocupa a veces de esos positivos y negativos, de esas situaciones binarias que en ellos no las vemos. Yo quería hablar de un mito más, un mito bien bonito, el mito de Yebo, de los de Sana.
Yevo fue para la mujer que creó todo, se llama Yevo. Y ella, ¿cómo ella salió? Se creó ella misma. O sea, ella se creó, ella misma se creó. ¿Qué quiere decir eso? Que ella surgió. Hay una idea en el pensamiento moderno más, digamos, rígido y dominante, de que todo tiene que ser creado por un autor, ¿no? Hay alguien que engendra a otro. Y no se concibe que las cosas surgen, como surge una plantita, como surge, que tiene que haber un sujeto que creó a un objeto. Entonces, en otros tipos de pensamientos, también occidentales, no es que no sea, hay pensamiento occidental que también piensa que no, que las cosas surgen porque se da una concordancia y una concurrencia de factores y surge algo. No fue que alguien, Dios, etcétera, lo creó, surgió. Pues Yevo surge así. ¿Y cómo Yevo creó el mundo? Ella creó el mundo con tabaco, fumando, con las hojas de la coca. Usó también una esterita, de hecho como aquí, para poner las hojas de la coca. Y toda una serie de artefactos para su cosmético y para la casa. Entonces, claro, ustedes dicen, pero si no sigue la lógica lineal, ¿no? Así muy positivista, pero ¿cómo es que ella creó el mundo? O sea, ya había hoja de coca, había tabaco, había esteras, había instrumentos domésticos y ella creó el mundo con eso. Entonces, ¿cómo puede haber tabaco si no existía la planta del tabaco? O sea, no es un pensamiento que busque causas originarias de ese tipo. Lo que es interesante de esta creadora del mundo es que ella no crea montañas y planetas y el agua y los peces, no. Ella crea el espacio doméstico, el espacio de la casa, de las plantas, los cosméticos, y así ella creó el mundo con esos. Entonces, ¿cuál es el concepto de mundo? Lo que se quiere decir, yo creo que es el mundo que vale la pena vivir. O sea, este mundo de nuestra vida inmediata, de nuestra vida, de nuestra convivialidad, de nuestros hogares, de nuestra existencia inmediata. No las grandes montañas, nadie vive porque esté al lado de una montaña, tú vives porque tienes tabaco, tienes todas esas cosas. Entonces, toda la lógica de la creación se cambia con ese pensamiento. Y ese pensamiento es muy afín a la teoría, a parte de la teoría contemporánea, empezando por pensadores como Jacques Derrida, pero otros menos conocidos como Alfred North Whitehead, que también tenía un pensamiento muy parecido a este, y otros que han surgido recientemente. De manera que estas tradiciones filosóficas amerindias son interesantes por la aportación y el diálogo en que entran con un mundo muy movido de pensadores actuales. Entonces yo sí veo con muy buenos ojos la teoría y veo que también es cierto que hay mercados y hay modas, pero las modas no necesariamente son malas. Las modas de pensamiento, todo joven se entusiasma por la moda, y entonces a mí no me gusta hacer el papel Son sensuales, y a ti te encanta la sensualidad y la sexualidad. La moda del viejo gruñón que dice, fulano está en la moda ahora posmoderna, qué sé yo, todo el mundo. Las modas siempre van a existir y son una gran oportunidad para que la gente piense las cosas de nuevo y las piense de otra manera. Y también hay mercados, hay más oportunidades para unos mercados, pero se podría pensar que también eso hace falta. O sea, todo eso es parte de la concurrencia, como decía un escritor, es parte de la divina comedia de la existencia. Bien, quisiéramos abrir el espacio si ustedes tienen algún comentario, pregunta para ir redondeando este conversatorio. ¿Alguien quisiera preguntar algo, comentar? ¿Desde allí?
Bueno, muchas gracias por haber compartido sus pensamientos, sus conocimientos. Hay una cosa que me llamó la atención, porque me declaro ignorante. ¿Podrías profundizar más sobre ese diálogo o esas coincidencias que existirían entre la que llamaríamos la filosofía tradicional, integrada a la realidad por estos personajes, y precisamente los aprendidos? O sea, como más específicos en los cuales ese diálogo o esa conexión se puede encontrar. Sí, por ejemplo, ahora lo que estábamos diciendo, en Jacques Derrida hay una que él ha sido han abusado mucho de él y lo han maltratado mucho diciendo cosas que él nunca ha dicho. Jacques Derrida, por ejemplo, plantea una actitud ética ante la verdad que se le podría llamar la deconstrucción, ¿no? Y es una actitud de respeto a la verdad. Entonces, la idea es que la verdad es un proceso de conocimiento, es una búsqueda continua y todo logro en explicar el mundo, toda teoría, todo concepto, todo imaginario con que nosotros explicamos el mundo, tiene siempre unos puntos por donde se deconstruye. Él no usó la palabra destrucción, porque no, la idea no es destruir, es saber que se construye, a la vez las cosas se construyen deshaciendo, o sea, hay un proceso de que las cosas se deshacen, pero se va construyendo algo, ¿no? Entonces todo se va deshaciendo y construyendo, deshaciendo y construyendo, o construyendo y deshaciendo. Y el conocimiento es así. Entonces no es posible fundar nuestra conducta y nuestros valores en unas verdades eternas, en unas cosas que por sí ya está dado que son ciertas, porque nunca está dado, siempre está en construcción permanente, en creación, en cambio, transformación. Entonces, en el pensamiento mítico es así también. En el mito nunca hay un mito original, ningún mito es original. Hay mitos sobre el origen, pero los mitos sobre el origen nunca son originales. Un ejemplo, para ser breves, el mito de Yebo. Es un mito sobre el origen, pero miren qué origen, ya existía. Cuando te dicen cuál es el origen de todo, fue una mujer que manejó la coca, manejó el tabaco. Ya había tabaco, siempre hay algo anterior al origen, ya había una mujer. Entonces nunca hay un origen absoluto que fue la base de todo. Entonces eso es de construcción, porque estás diciendo que nunca hay un punto de origen último, siempre hay algo antes, lo mismo después. Entonces ya eso es una coincidencia del pensamiento. El mito siempre, todo mito se basa en un mito anterior. Todo mito es una traducción. Todo mito viene de otro pueblo diferente. Nunca un mito tiene una identidad cultural propia. Todo mito del origen de una cultura se origina en otra cultura. Y todo mito es una traducción de otro idioma. Entonces no hay un origen último, nunca. El origen siempre está en el pensar actual, continuo. Ya eso es una coincidencia. Otras más. Podemos pensar en la idea de Whitehead del contraste. Whitehead plantea que no necesariamente las cosas están en contradicción. La contradicción, la misma palabra lo dice, contradecir, está en contra. Hay una contradicción antagónica entre las clases sociales. La clase obrera está en contradicción con el capitalismo, y de esa contradicción saldrá el socialismo, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero Whitehead dice que no es así necesariamente, lo que hay son contrastes. Por ejemplo, yo no puedo, hablando de, por ejemplo, las artes visuales, yo no puedo ver una figura si no hay un fondo que le hace contraste. Entonces, el contraste es lo que nos permite, pues, que todo exista, porque todo existe por contraste. Hay frío porque hace calor, etc.
Entonces, los contrastes son necesarios para un patrón de la existencia. Entonces ya tú no ves el mundo como una lucha, como tú dices, de binarios que se oponen antagónicamente. Ahí ya hay una coincidencia entre Whitehead y el pensamiento mítico, porque en el pensamiento mítico siempre ningún enemigo es un enemigo absoluto. El enemigo siempre hace falta, es necesario. El enemigo es lo que crea un contraste con lo que no es enemigo. Para dar un ejemplo, yo ese librito que puse ahí es un librito de una empresa que tiene una colombiana caribeñista que se llama Mónica del Valle, y entonces quiero, todos los que les interese pues se los regalo, el chiquito gris, que es sobre los chamanes de la oscuridad, los chamanes de ataque. Estos chamanes existen en muchos pueblos amerindios, especialmente los amazónicos. Son chamanes oscuros o chamanes de ataque. En inglés le llaman, gente que hablaba inglés, la que primero estudió esto, los dark shamans. Y ellos son realmente malos, o sea, también hay una idea de que todo chamanismo es así, ay, qué bueno, que... No, hay un chamanismo bien, bien malo, igual que hay médicos malos, hay chamanes malos. Y estos chamanes se dedican a matar y a destruir. De hecho, ellos buscan como víctima a la persona más vulnerable y más indefensa que haya para atacarla. La que menos se merece un ataque, ellos la atacan. Entonces, un antropólogo, no el autor de este texto, pero otro, se acercó a unas personas de la comunidad Warao y le dijo, pero ¿cómo ustedes permiten que ese chamán exista? Si según ustedes hace magia que mata bebés, que mata a señoras, que mata a viejitos, pues ¿cómo ustedes lo permiten? Y ellos dicen, pero es que para que existamos nosotros él tiene que existir, porque si no hay mal no hay bien. Entonces más vale malo conocido, que sabemos dónde está, que uno que no conocemos, y le dejan su lugar a ese chamán. Claro que cuando el chamán se pasa, y ya como dicen la gente, ya está pasado, ¿no? Que está demasiado destructivo, ellos sí actúan y lo pueden hasta matar, a veces lo echan, pero no quieren la intervención de la policía, porque la policía lo daña todo. Porque lo mete preso y después el otro que está haciendo el mal, ¿dónde está? No lo conocemos. Entonces, esa lógica es la lógica del contraste, ¿no? Es una lógica en que no puedes pretender erradicar para siempre y de una manera total el mal, ni al enemigo. El enemigo hay que darle su chance también. O sea, que yo creo que es muy importante en condiciones sociales y políticas de bloqueo político como las que vive un país como Colombia. Tú tienes que darle su chance al enemigo también. O sea, tiene que existir. No puedes pretender que no exista tu oponente. Tiene que haber un oponente y tiene que existir. Y el que piensa diferente de mí, qué bueno que piensa diferente, tiene que existir. Es lo que hace el contraste entre lo que digo yo y lo que dice el otro, ¿no? Entonces eso ya es una coincidencia en el pensamiento occidental, muy occidental. Viene de Alfred North Whitehead, un tipo súper gringo que no tiene nada que ver con malocas ni con nada, pero que piensa así. Y eso es lo que yo veo que los decoloniales, mis amigos decoloniales, como que no quieren ver así, lo quieren ver siempre como una posición, los malos y los buenos, ¿no? Entonces eso es a lo que yo me refería. Para agregar algo a tu pregunta y a la maravillosa respuesta de Juan, es el hecho, por ejemplo, de entrar en diálogo con estos espacios, ¿no? Entrar en diálogo, entenderlos muy bien, ¿cierto? Y usarlos en el beneficio de estas otras epistemologías que no tienen estos espacios, ¿no? Es actuar situadamente. Porque es que muchas veces no actuamos situadamente. Estamos como por allá pensando en eso otro y no estamos aquí.
y es crear esos puentes. O sea, y hay ejemplos maravillosos, hablando de los chamanes buenos y malos, desde el trabajo de Michael Tausig, por ejemplo, ¿cierto? En su libro, el primero de todos, en el 80 y tantas, Colonialism, Shamanism and the Wild Man, chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, hace una exploración maravillosa sobre esos chamanes buenos y malos y sobre la introducción de estas modernidades a contratiempo en espacios como el Valle de Simontol, por ejemplo, muy interesante. O sus diálogos en mi Museo de la Cocaína, maravillosos, con Benjamin. Por supuesto, es Michael Tausig, no es Esteban Pérez, y eso es lo que queremos, ¿no? O el trabajo de Wade Davis, maravilloso trabajo, creando estos puentes donde se rompen estos espacios de teoría y praxis, ciencias, humanidades, ciencias sociales y economía, y ahí es donde tenemos que actuar situadamente y en relación. Cuando yo leí por primera vez 1000 besetas, casi me voy de espaldas cuando leo el capítulo sobre los gamines de Bogotá. Estos son mis héroes, pero mis héroes por muchos años y siguen siendo mis héroes de Guattari. ¿Por qué? Porque yo dije, finalmente me veo representado en algo estudiando filosofía hace 20 y tantos años. Vernos reflejados, entrar en diálogo, construir conjuntamente. Estoy de acuerdo. En contrastes, en tonos de gris. El espectro es amplio. En colaboración, no en contradicción. Volviendo al Caribe, este pensamiento amerindio me hace en resonancia con la poética de la relación de Isa. ¿Podría ser eso? Sí, el caso de... Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Eduard Glissant es un poeta pues, martiniqueño, también es un pensador, un filósofo importante, y él tiene un pensamiento de la relación. En el pensamiento de la relación es bien importante porque cuando nosotros hablamos de relación, y especialmente alguien como Eduard Glissant habla de relación, es la relación pues entre grupos étnicos y grupos sociales y grupos nacionales. Y uno, por ejemplo, es de Bogotá y le interesa conocer de otros pueblos del Caribe, etc. ¿Por qué a uno le interesa eso? Uno puede estudiar una cultura y se hace, como tú dices, fan de esa cultura, y te gusta todo lo indígena, o te gusta todo lo afro, o lo oriental, o lo escandinavo, por variar. Te gusta todo eso, ¿y qué ocurre ahí? Lo importante ahí no es que uno se vaya a convertir en indio, o que el indio se vaya a convertir en blanco, o si uno estudia pues la teoría animal, que uno se vaya a convertir en tigre o en animal. Lo interesante es la relación, es decir, es ese ir y venir, esa distancia, para que haya una relación, que es lo que dice Eduard Glissant, tiene que haber diferencia, ¿no? Entonces, si no hay diferencia, no hay relación. Por eso, si dos seres se unen tanto y tanto, que llegan a ser lo mismo, pues ¿qué relación tienen? No hay relación, porque para haber relación tiene que haber por lo menos dos entes diferentes. Esos seres tienen que separarse, y entonces la relación se hace posible por la distancia que hay entre ellos. Este se puede relacionar con este y este con este. Y lo importante es el recorrido, recorrer esa distancia que hay. Mientras más se recorre, más se aprende. Y ese movimiento entre uno y otro es lo que enriquece la manera de ser de estos seres, que también de hecho se aplica para las relaciones humanas. Se aplica para las relaciones amorosas también, de pareja. Porque una pareja que absorba completamente al otro no es relación. La anatomía de la
Eso mismo. Eso mismo. Entonces, esa distancia es importantísima y él lo traslada a la cultura. Y por eso me parece muy creativo, porque en lugar de crear una binariedad, volviendo al tema, de, digamos, lo caribeño contra lo europeo, etc. No, eso no es el punto. El punto es, fíjate qué interesante, que podemos recorrer esa diferencia y enriquecer nuestra experiencia de vida haciéndolo así. Entonces, por eso Glissant plantea que el Caribe pues es una oportunidad por su historia, ¿no? De haber sido un lugar donde hay tantas lenguas de Europa que convergieron con tantas lenguas también nativas y tantos pueblos diferentes se relacionaron. Por eso es que es interesante. No es tanto el reclamar una identidad pura, unívoca, caribeña. Esa pureza no tiene ningún sentido. Ninguna cultura es pura, ninguna cultura es autosuficiente. De hecho, la cultura se crea cuando hay diferencia, cuando hay otra cultura, cuando va a desaparecer. Igual que el nativo. Los nativos no existen hasta que no llega el otro. Cuando llega el foráneo, empieza a existir el nativo. Igual también el foráneo no existe hasta que no haya un nativo. Entonces, todo eso entra, como dice Glissant, en su concepto de las relaciones. Sí. Para dar como un toquecito ahí final sobre la teoría de plantas y el uso de plantas, estaba la semana pasada en el Putumayo visitando a una comunidad ahí y estaba una abuelita ahí, estaba visitando a un estudiante de etnobotánica y yo le digo a la abuelita, abuelita, ¿cómo estás de linda? Es una mujer absolutamente bella. Y ella se toca su pelo y dice, es el yembembe. Y entonces mi amigo etnobotánico, yembembe, abuelita, ¿qué es yembembe? Y sí, el yembembe, bueno, además de ser una forma de decir que eres atractivo, es una planta. Pero es una planta que tiene múltiples manifestaciones. Y tú te echas yembembe para atraer al otro y crear una relación, o para tener cierta distancia, pero ser atractivo, pero no lo suficiente, o otro yembembe de otra mezcla o de otra planta para copular. ¿Y cómo lo saben? Porque los animales usan el yembembe. Se untan el yembembe cuando van cuando están en el momento, en celo. Y lo usan las hembras y los machos. Y maravillosas relaciones. Y contraste, solamente como para repuntar ahí ya. El yembembe, casi me quedo ya con la abuelita.